Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú y tu familia en estos días tan complicados? Bueno, un saludo a todos los que estáis viendo el vídeo. Espero que dentro de lo que nos ha pasado, bueno, pues que podamos estar lo mejor posible, con mucho baloncesto. Y bueno, yo tengo la suerte por ahora de que mi familia haya estado bien y he estado en una buena situación y bueno, pues intentando aprovechar lo máximo posible dentro de esta situación desgraciada, ¿no? Eres la segunda entrenadora que entra en este capítulo de las 8 o 9 vídeos que hemos hecho. Nos gustaría tener el mejor porcentaje, en ello nos proponemos estar. Y como en los otros compañeros y compañeras, pues la idea es acumular un pliego de preguntas que han ido llegando circunscritas a 5 bloques, ¿no? Ataque, defensa, técnica de entrenamiento, la propia gestión del grupo humano y después algunas preguntas complementarias, ¿no? Y si entramos en materia para atacar el bloque de ataque, pues claro, dicen, oye, desde que has llegado al profesionalismo de los hombres, has estado de entrenadora ayudante de 4 entrenadores diferentes y en todos ellos pues han sucedido situaciones pues singulares. Cada uno trae su librillo, como se dice, el maestrillo y el librillo, pero al final priva la idiosincrasia del club, el ADN general, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué crees que se deja de lado? ¿Qué crees que los entrenadores han dejado de lado de su librillo para acomodarse también y qué han aportado cada uno de ellos? Hombre, yo creo que es muy importante el practicismo, ¿no? Cuando tú llegas, sobre todo entrenadores, Jota llegó a mitad de temporada, Néstor llegó a mitad de temporada, Paco García ha llegado este año a mitad de temporada. Son momentos delicados, ¿no? Porque normalmente cuando hay un corte de entrenadores, porque los resultados son negativos. Yo creo que ellos lo que yo vi que optaron y entre todos, pues sí que es verdad que cuando un entrenador nuevo viene, pues escucha mucho a los ayudantes, que en todas las ocasiones nos hemos quedado los mismos ayudantes, es dejar un poquito apartado tu idea, si vienes un martes, por lo menos varias semanas, hasta que te dé tiempo a poco a poco poner tus pinceladas, ¿no? Yo creo que lo que todos han intentado en la mayoría de las ocasiones que han llegado a mitad de temporada es pues qué hacemos bien y potenciarlo y qué no hacemos bien o que no se hace tan bien sin menospreciar, por supuesto, el trabajo de los anteriores entrenadores y qué podemos quitar, ¿no? Dentro de que cada uno pone cómo ve ellos el baloncesto y cómo se gestiona también el grupo y cómo se gestiona incluso dentro del staff técnico. Sí que es verdad que en el caso de Agustí Yulbe pues pudo hacer un poco su plantilla porque empezó la temporada, J. Agustinera este año también empezó la temporada dentro de que ahí es importante saber qué presupuesto se tiene y cómo son los clubes, ¿no? En este caso, Mototipo Labrada. Pero sí que pues, cuando empiezas la temporada y puedes fichar, pues cada uno sí que intenta buscar ese tipo de jugador que se pueda acoplar bueno, pues a esa idea de juego, ¿no? En el caso de Jota, que pues en este caso pudimos estudiar más meses, pues se buscaba mucho jugadores que pudieran jugar en el contraataque, que pudieran pues jugar en varias posiciones, que pudieran tener lecturas también, siempre digo, dentro de la capacidad del club para fichar, ¿no? Pero sí que está claro que de todo se aprende y es importante más que tener ese ego de entrenador por querer poner tu filosofía, ser práctico, ¿no? Para poder sacar resultados instantáneos, ¿no? Porque se necesita victorias instantáneas. En ese orden de cosas, en la aportación de los jugadores que vais teniendo, sorprende cantidad, y la pregunta viene referida a si construís con ese tipo de historias. Sorprende cantidad que dentro de los 5 jugadores de más valoración de la plantilla vuestra de este momento, pues hay 2 bases, Bellas y Anderson, y 2 escoltas, como son Marc García y Urtasun, ¿no? Quiere decir que el protagonismo de un equipo veloz, agresivo, intuitivo, etcétera, etcétera, se basa mucho en realmente en explotar los juegos del 1 y el 2 del equipo. Bueno, en el caso nuestro, sí que es verdad que que una de las cosas que más cuestan en el mercado es encontrar pivots que puedan ser resolutivos o talentosos en el 1 contra 1, ¿no? Eso al final en el presupuesto pues pesa mucho. Nosotros hemos tenido la suerte, en el caso de Tomás Bellas,
porque AJ Roland se lesionó y tuvo mucho protagonismo, es un jugador muy veloz. En el caso de Marc García, es un jugador muy ofensivo que puede anotar muy fácilmente en contraataque y en transición, igual que Carvel Anderson y Alex Urtasun, son jugadores también. Alex es un jugador muy bueno en pick and roll. Pues bueno, sí que potenciamos durante mucho tiempo de la temporada, estuvimos en un 18, 17, 16% de nuestro juego que era en transición, ¿no? Nosotros con J. Pineda entrenábamos mucho, pues la salida de contraataque con diferentes, teníamos a Yenga que podía jugar de 3 y de 4, salida de contraataque con diferentes jugadores, la ocupación y los tiros primeros, como podemos ver en los vídeos, desde las esquinas, era algo que nosotros trabajábamos mucho, dado el tipo de jugador que teníamos, ¿no? Y el jugador interior que podía venir como quinto jugador, con 4 abiertos, y ese quinto jugador que o ganaba en el tráiler o se jugaba un pick and roll, ¿no? Nuestro juego se ha basado mucho tanto en transición y teníamos muy buenos puntos por posesión en bloqueos indirectos para Mark y para Anderson y en situaciones de transición, aunque no, nos hubiera gustado mejorar porque nuestro punto por posición no era muy bueno en transición, pero sí que es verdad que teníamos mucha libertad para que el jugador pudiera acabar en los primeros segundos del ataque. Es interesante que también a ese nivel han llegado 3 o 4 preguntas de una misma índole, es decir, valorar o se valora que vuestro equipo en el último rush final, antes de que se parara la competición, había mejorado muchísimo en su rendimiento de ataque, ¿no? ¿Qué situaciones Paco García, un hombre con tantísima experiencia, con 10, 11 años sin dirigir en esta liga, pero anteriormente teniendo mucha experiencia como primer entrenador y entrenador brillante, por tanto era un hombre conocedor, ¿qué hace Paco en transición? Es decir, ¿cómo para esos semanas, si es que tiene semanas, de lo suyo, y cómo incorpora lo otro para que luego se refleje de una manera tan singular en vuestro juego de ataque? Yo creo que en el caso de la transición, yo creo que Paco cogió el relevo de Jota y dijo, esto funciona, pues vamos a seguir, ¿no? Sí que es verdad que se mejoró tanto en puntos, en asistencias, teníamos 20,7 asistencias en los últimos 4 partidos con Paco, en rebote general, en porcentajes. También hay una cosa que hay que valorar, ¿no? Que cuando se cambia, y no es que vengan, que se tenga que venir de un entrenador que hayan estado mal, pero cuando se cambia de entrenador, el jugador automáticamente, pues hay una motivación extra, ¿no? Y esa motivación extra puede ser, pues se puede ver en el juego sin que a lo mejor el entrenador nuevo lo haya hecho o sí que lo haya hecho, ¿no? Hay un cambio, el jugador que juega menos pues está más motivado para jugar más, para tener más importancia. Y bueno, lo que sí que hicimos con Paco fue y hay él lo ha dicho en varias entrevistas, es que simplificó, ¿no? Él cerró situaciones, trabajamos situaciones en los entrenamientos donde buscábamos particularmente algo, dependiendo de los segundos que quedaban, o que buscábamos una acción en particular con nombres, ¿no? O nombres propios, esto y esto, ¿no? Y era algo pues que cerrando esas opciones dejas menos espacio a la libertad del jugador, y yo creo que en momentos un poquito más tensos, que íbamos bastante mal, habíamos perdido 10 partidos seguidos, pues controlas un poquito más y haces incluso, aunque parece mentira, porque cierras un poquito la libertad del jugador, pero sí que al final acabas incrementando esa confianza porque hacen una o dos cosas, no hacen más cosas, ¿no? Es muy interesante esa acotación. 2, una la que has dicho antes, que cuando cesan un entrenador, circunstancia que no es muy feliz, cuando la vives, hay jugadores que se reactivan. La pregunta sería, oiga, igual si hubiera estado reactivado, no hubieran tenido que cesar al entrenador, ¿vale? Y no hablo solamente del buen amigo J. Cuspinera, que es un pedazo de entrenador, sino de cualquiera que se ven abocados a perder su trabajo, y luego hay gente que reacciona. Pero bueno, ese es un punto que vamos a dejar para otra ocasión, ¿no? En el bloque de defensa,
Eres una persona, es una entrenadora con una formación muy variopinta, has estado incluso muy vinculada al baloncesto norteamericano, tu época universitaria en la George Washington y después en Minnesota cuando jugaste en la Women NBA. Al final no solamente estás participando en el juego de tus equipos, sino que seguramente estás en la órbita del baloncesto norteamericano, ves partidos de chicos universitarios, de gente de NBA, etcétera, ¿no? La pregunta o preguntas que nos han llegado respecto de esa experiencia, ¿no?, es qué diferencia focalmente encuentras hablando de la defensa, entre los planteamientos que se hacen en Europa y en Estados Unidos, y podríamos llegar a definir que defensivamente hablando el baloncesto tiene dos culturas diferentes. Yo no creo que haya dos culturas diferentes, lo he pensado en varias ocasiones, ¿no? Pero sí que creo que hay diferentes matices, ¿no? Sí que es verdad que en la WNBA o en la NCAA no existe la regla de zonal, ¿no?, de los 3 segundos defensivos. Pero no creo que haya una cultura diferente. Sí que es verdad que se hacen más defensas zonales en la NCAA. Yo me acuerdo de hacer tanto a campo entero como a medio campo más defensas zonales. Hay que acordarse que los 30 segundos de posesión ofensiva pues también pues bueno, es diferente también para la defensa. Se trabaja mucho drill estático en la NCAA y se trabaja, como he dicho, muchas defensas mutantes o defensas zonales diferentes, ¿no? Pero no creo que sea... Yo lo más destacable, y como jugadora lo viví mucho, es la utilización de las manos. En Estados Unidos yo siempre decía que cuando tú penetrabas ya podías agarrar bien el balón o te arrancaban un brazo, o sea, literal, ¿no? También eso hace que defensivamente tú lo desarrolles. Yo me acuerdo, y a veces lo he visto en mis estadísticas, que tenía 2,4 o 2,3 robos por partido en la NCAA, y eso es bastante, ¿no? Entonces, yo no he sido una persona muy física, pero sí que he utilizado muy bien las manos, y entonces me sirvió allí también para desarrollar esa faceta. Igual que tú te tienes que proteger a nivel ofensivo, a nivel defensivo la desarrollas más, ¿no? Y más contactos también es posible que en Estados Unidos hay. Aparte de eso, yo creo que sí que hay unas tendencias, igual que hay tendencias en ataque, pero yo no creo que sea una cultura diferente totalmente. Está bien. En algo que has dicho en la anterior sección al respecto de simplificar, que introdujo Paco García, hay preguntas que vienen referidas precisamente a esa simplificación desde el juego defensivo. Es decir, ¿cómo se articuló simplificar en defensa cuando un equipo va necesitado de victorias que cualquier otro humano trataría de meter más cosas en defensa para ser más fuertes, ¿no? ¿Qué realmente hicisteis para simplificar en defensa? Que parece una idea, un concepto muy interesante. Sí, aparte realmente así fue, ¿no? Nuestros entrenamientos se basaban mucho en defensa. Yo creo que todos los entrenadores somos conscientes de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacer otro, pero al final el peso que tú pones en los entrenamientos, no solo de volumen de ejercicio, sino de vocal, ¿no? Lo que tú constantemente estás repitiendo es lo que al final los jugadores cogen, ¿no? Y bueno, Paco lo que instauró cuando llegó es la defensa del 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, sobre todo el no dejar pues esa responsabilidad es lo que más entrenó cuando llegamos, y las rotaciones, un tipo de defensa en el pick and roll y un tipo de defensa en las salidas de indirectos, un tipo de defensa en cada cosa, ¿no? Eso es lo que hicimos al simplificar, ¿no? Menos es más, es un poco lo que él hizo. No significa que lo que anteriormente estábamos haciendo era mal, sino que él cuando llegó dijo, bueno, vamos a hacer una cosa muy bien, pero solo una cosa, ¿no? En lugar de, en este momento en el que no tengo tiempo, intentar hacer más cosas, ¿no? Yo creo que eso llega al jugador porque tú le estás exigiendo continuamente y durante 90 minutos 2 o 3 mandatos, ¿no? Y al final el jugador sabe que lo necesita hacer, ¿no? Para pasar de fase. El menos es más del coach Popovich que nos impartió en nuestro viaje a Estados Unidos se va repitiendo en varias conferencias, en varios medios
de los que estás interviniendo. Es muy interesante, ¿no? Al final, claro, comparar baloncesto femenino, masculino, yo que he sido 14 años, fui 14 años entrenador de chicas hasta que llegué a entrenar a hombres y ya continué, siempre me preguntaban la diferencia y les decía, la única diferencia ahí es que las chicas juegan contra chicas y los chicos juegan contra chicos, la única diferencia que hay. Por lo demás se podía entender. Aquí hay preguntas que han llegado mucho para conocer tu opinión al respecto. Varias mujeres entrenadoras han mandado esta consulta, ¿no? Dentro del baloncesto profesional masculino y femenino, que tú conoces perfectísimamente, conceptos como agresividad, conceptos como contactos, ¿son diferentes o al final es lo mismo? Para mí, y es una de las cosas que no rabia, ¿no? Pero cuando yo era jugadora no me gustaba la autolimitación de posibles entrenadores porque estés entrenando chicos o chicas, no me gusta, no la veo y no la veo ahora como entrenadora, ¿no? Yo creo que es exactamente igual, sabiendo que el hombre pesa más, puede correr más rápido y salta más, ¿no? Y tiene más fuerza. Esas son las diferencias, aparte de posibles diferencias psicológicas, pero yo creo que la defensa se puede construir exactamente igual, con ese tipo de contactos o con esa agresividad que estamos hablando, pues adaptadas a lo que el arbitraje permite en esa categoría, pero no creo que tenga que ser nada diferente. Yo quiero pensar, y de hecho hasta ahora lo he hecho, que cuando yo entreno a masculino es exactamente lo mismo que cuando entreno a chicas o entreno individual a chicas y a chicos, ¿no? Quiero afrontarlo de la misma manera. Coincido plenamente contigo. Oye, si centráramos en cómo todo eso se pone en práctica, es decir, con el entrenamiento, en su técnica de entrenamiento, nos gustaría saber cuáles son tus funciones, básicamente, tanto en el campo de scouting, con el campo del entrenamiento, incluso como en la dirección y el manejo de los partidos. Bueno, como habéis ya mencionado, yo he estado con 4 entrenadores, ¿no? Donde hemos estado los mismos ayudantes. Para mí una de las cosas que digo y más importantes es el poder de adaptación, ¿no? A lo que te pide el primer entrenador y a las tareas y cómo ejecutarlas, ¿no? Yo la mayoría de las ocasiones me he dedicado al scouting individual del equipo contrario y trabajo mucho con el propio entrenador, con el propio jugador nuestro, ¿no? Me gusta mucho estar en contacto con el jugador, entrenar con ellos diariamente y ir hacia la mejora de ese jugador, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ese trabajo y porque creo que es también la clave de la mejora del equipo, ¿no? Es lo que más me satisface, esa conexión con el jugador y esa posible mejora que la puedo tener desde la posición de ayudante, ¿no? Que estoy disfrutando mucho de esta posición porque puedes ver el baloncesto de otra manera de la que yo he visto hasta ahora. Es interesante. Becky Hammond en San Antonio nos explicaba lo mismo el día que estuvimos con ella, que además era su cumpleaños y la sorprendimos llevándole un ramo de flores y fue como el equipo se enteró que era su cumpleaños. Imagínate, la entrenadora si es discreta, ¿no? Pero nos explicaba que la mejora individual de sus jugadoras, etcétera, etcétera, era fundamental y luego, claro, a esa virtud le añade que el coach Popovich, luego cuando se van a la Summer League de Las Vegas, ella dirige al equipo que está compitiendo en esa liga. Es muy interesante. Yo lo que te quería decir también es que es interesante y sorprendente ver cómo un equipo que es el tercero en cuanto más faltas recibidas, es el penúltimo en cuanto a tiros libres acertados. Y eso, la verdad, ¿qué pasa? ¿Dónde está el factor? ¿Hay un factor de entrenamiento, de psicología? ¿Qué pasa con eso? ¿Se dramatiza? ¿Cada vez se hace más hoyo y más fondo? ¿Qué pasa con eso? Totalmente. Llevamos varios años donde hemos sido, el año pasado también, hemos sido top 3 de equipos de faltas recibidas. Tenemos jugadores pues bueno, que saben sacarlas y saben jugar esas situaciones y rápidos en 1 contra 1. Y después está la otra, ¿no? Jugadores que, por ejemplo, el año pasado me acuerdo de Mar García, que hizo un 40 de 41 en tiros libres en los primeros 2 meses, falló el primero y empezó a fallar hasta caer en un 80%, 70 y pico por ciento, un jugador que con los ojos cerrados te puede meter 500 tiros libres seguidos, ¿no? Es algo que contagia al equipo el fallo. Y yo es una cosa que me gusta mucho trabajarla. Yo soy muy perseverante y me gusta trabajarlo todos los días. Creo que es una cosa psicológica y la gente dice, es que no se puede trabajar el tiro libre. Yo lo entiendo, no se puede trabajar a la misma
presión pero por lo menos se tiene que trabajar, ¿no? Es imposible dejarlo al azar, ¿no? Y lo que te encuentras es muchos jugadores que incluso tienen miedo o tienen que evitan el que pitan la falta para ir al tiro libre, ¿no? Entonces yo intento trabajar con ellos, yo no soy psicóloga, pero intento trabajar con ellos a nivel psicológico, a nivel de qué pensamientos te pones tú en la cabeza cuando vas a ir al tiro libre. Creo que es muy importante, ¿no? El autolenguaje que tú te das, que es una de las claves para los tiros libres, en mi opinión. Mira, yo creo que hay una cuestión muy determinante. Dices, no soy psicóloga, ¿no? Pero si no tuvieras dotes de psicología, no estarías donde estás. Nadie ocupa ese lugar pioneramente, siendo la primera, si no tuvieras unas dotes de psicología y de capacidad comunicativa con los jugadores. Al final todo eso es un bagaje mochilero que llevas de todas tus experiencias profesionales, en España, en Europa, en Estados Unidos. Nuestras preguntas en ese nivel quieren concentrar el foco en que todas esas experiencias, todos esos conocimientos técnicos, tácticos, todas esas aportaciones de trato psicológico, ¿cómo eres capaz de aportarlo hacia los jugadores? ¿Pillas carencias? ¿Tienes alguna metodología particular? ¿Trabajas en función de los roles? Es decir, hay mucha gente interesada en que ese bagaje tan amplio y tan variopinto que tienes, ¿cómo lo estás sabiendo llevar a ese punto en tus entrenamientos, en tu discurso personal con los jugadores? Es interesante porque yo cuando miro hacia mi carrera, yo estaba medio obsesionada en salir al extranjero, ¿no? Aparte de haber ido a Estados Unidos, llegó un momento en el que lo tenía todo para quedarme en España más tiempo y contratos, pero dije, yo tengo que salir, porque me parece muy importante el ver cómo se trabaja en Francia, cómo se trabaja en Turquía, cómo se trabaja en República Checa, cómo se trabaja con equipos punteros. Tuve una situación de descenso en Francia. Todo eso a mí me ayudó muchísimo a ponerme en situación. ¿Cómo piensa un jugador checo? ¿Cómo piensa un jugador turco? No es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad y ellos tienen otra totalmente diferente, que viene por la cultura, por cómo han entrenado, por millones de cosas, ¿no? Entonces yo eso lo agradezco muchísimo de mis decisiones, aunque después dije, me tenía que haber quedado en España y haber hecho más carrera aquí, pero no hubiera tenido ese bagaje, ¿no? Yo sobre todo desde mi posición de ayudante, y es algo que he intentado cambiar, porque cuando te retiras eres mucho más jugadora que entrenadora, y poco a poco vas haciéndote más entrenadora que jugadora, porque tú tienes que entender y ellos hablan contigo, hay mucha química instantánea, ¿no? No necesitas ganártelo tanto porque ellos saben que has estado en situaciones parecidas, pero es importante que esa empatía no te coma, ¿no? Esa empatía no diga, sí, te entiendo y es verdad. No. Te entiendo, pero tienes que ir por aquí o por aquí, o el coach quiere esto y esto, ¿no? Y es bueno poder explicárselo, ¿no? Porque el jugador al final piensa sobre él mismo. Entonces yo a ellos intento proporcionarle mucha exigencia, que es la exigencia que yo siempre me he dado como jugadora y como persona, y mucha perseverancia, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con ellos. Yo sé que hay muchos momentos en los que el jugador acaba el entrenamiento, está cabreada, no le han pitado dos faltas, se quiere irse a casa, o están esperándole en su familia. A mí me gusta, no, hemos dicho de trabajar, vamos a trabajar. Estás contento, estás hundido porque has jugado 2 partidos malos, estás exuberante porque has metido 20 puntos. En cualquiera de las situaciones vamos a trabajar, ¿no? El jugador es muy volátil, dependiendo mucho. Si estoy hundido, quiero trabajar todo el día. Si llevo 2 partidos súper buenos, ya no necesito trabajar tanto. Bueno, pues yo intento pues expresarles o hacerles entender lo que significa ser buen profesional, lo que significa la exigencia absoluta. Y gracias a Dios pues he podido tener experiencias de nivel máximo con compañeras de nivel máximo, y eso no cambia por ser masculino o femenino, ¿no? Y entonces intento darles eso desde mi experiencia.
podemos explicar un secreto, que no es secreto, fue secreto porque estábamos solos en la fonteta vacía, sin equipo, y en la grada. Tú en aquel momento estabas articulada en tus trabajos como entrenadora en la cantera, si no recuerdo mal, ¿vale?, de Valencia, y allí me explicaste, estuvimos una hora y pico sentados una silla al lado del otro de la grada y explicabas pues cuáles eran tus sueños, tus ambiciones, tus ideas, tus ilusiones, más que nada, ¿no? Y yo te puedo decir, así te lo dije en aquel momento, y lo repito ahora en público, que no tuve la sensación de estar hablando con una exjugadora. Tuve permanentemente la sensación que transmiten los entrenadores que tienen mucha ilusión, mucha potencia, mucho deseo y mucha valentía. Tuve esa sensación y por tanto yo he sido de los poquísimos sorprendidos cuando te vemos crecer en esa evolución y te agradecemos. Mucha gente te agradece, hay muchas entrenadoras que agradecen que tú muestres que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Y por tanto yo creo que en ese aspecto fue una conversación muy interesante, ¿no? Entiendo que todo lo que estábamos hablando hace un momentito te referías no solamente al aspecto emocional, sino incluso cuando trazas cuestiones en los entrenamientos tanto de defensa como de ataque, tácticamente y técnicamente. Sí, vamos, totalmente. Y lo que más una de las cosas que más me ha impresionado a nivel positivo o es el hecho de la respuesta del jugador, ¿no? Yo no he notado en ningún momento que el jugador pensara que yo soy mujer y que sé menos, al revés. He notado un respeto máximo. Yo creo que el jugador, aparte, cuando entiende y cuando ve que él mejora esa conexión, incluso se expone, ¿no? No es multiplicar, es exponencial. Y bueno, en eso no tengo ningún tipo de decir, aquí he encontrado una barrera, ¿no? Ha sido algo muy, muy natural, que hubiera podido ser igual si hubieran estado chicas, vamos, en ese nivel de química he encontrado con los jugadores. Si entramos entonces en un capítulo que lo ponemos en transición prácticamente para el siguiente apartado, que es un tema de gestión y dirección de grupo, han llegado varias preguntas diciendo, hombre, siendo nueva, llegando a este sector, entrenadora, ayudante, has podido ver con tus ojos de mirada chisposa y realmente interesada cómo los jugadores se vinculan al primer entrenador, cómo se vinculan los entrenadores ayudantes, cómo transmiten esos grados de confianza, cómo transmiten los mensajes para que fluyan correctamente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ese discurrir, de vestuario, de casi de vida íntima de un equipo? Al final, yo a veces pienso, yo eso no lo hacía, no, yo eso también lo hacía. El jugador también utiliza al ayudante, ¿no? Para que tú se lo hagas llegar, ¿no? Porque el jugador muchas veces cree que el primer entrenador tiene que venir a hablar con él. El primer entrenador muchas veces piensa que es el jugador el que tiene que hablar con él, ¿no? Hay ahí a veces algunos conflictos. A mí me gusta mucho, yo soy muy clara con el jugador. Yo cuando, primero que lo que piensa el primer entrenador es lo que va a misa, es decir, esto es con lo que morimos y eso es lo más importante, ¿no? Que el jugador no vea que hay ahí una grieta, ¿no? El jugador porque en cuanto el jugador ve que hay grietas, ataca, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ser muy clara con el jugador. No, es que esto no lo podemos defender así, ¿no? Sí que lo podemos defender así y cada uno hace su trabajo. Obviamente, si uno no hace su trabajo, pues no funciona, ¿no? Y después, a mí, con relación al primer entrenador, me gusta entender lo que es como en el básquet, ¿no? El timing y el spacing, ¿no? Es decir, en qué momento yo le voy a decir y dónde, si él está caliente con un jugador, yo no le voy a decir lo que me ha dicho el jugador, espero que sea el momento oportuno, porque hay muchas veces que el entrenador dice cosas del jugador que no son reales, sino que vienen dadas por un calentón, igual con el jugador, ¿no? Entonces, intento no provocar conflictos gratuitos. Si hay un conflicto verdadero, pues bueno, pues hay que atacarlo y hay que solucionarlo. Pero si no, intento pues que el primer entrenador entienda que aquí ve a hablar con el jugador, aquí debemos hacer algo, aquí y tal, si en el momento oportuno, no provocando o no inflando más eso creo que es algo importante que tenemos que hacer los ayudantes.
¿Era peor que lanzar un tiro libre para ganar un partido el primer día que tuviste que enfrentarte porque te mandaron a lidiar con un tema de estos? Yo prefiero siempre tener el balón. Así que lo resto siempre es... No, pero mira, ahora que dices el primer día me ha venido a la mente Néstor García, que todos los conocemos y decían Néstor, es un crack. El primer día que yo llego a Fuenlabrada, aparte de cuando llego al central, Néstor dice, bueno chicos, Ana Montañana va a ser nuestra ayudante, venga todos al centro, 1, 2, 3, Fuenlabrada. Nos vamos y por la tarde, a la hora de acabar el entrenamiento, me llama y me dice, Ana, ponte las pilas, ¿eh? Y yo, primer día que llego aquí a Fuenlabrada, acababa de coger mi coche por la mañana e ir, y yo, ¿cómo? Sí, que yo no te quiero de palote cogiendo el balón, no, que te ponga, que sea, que te quiero a tope. Y yo digo, bueno, me parece, esa es mi mentalidad, quien me conoce sabe que yo voy a tope, pero para que veáis cómo es Néstor y cómo fue mi primer día realmente en los, pues bueno, en la cancha con ellos. Precisamente Néstor Che García, buen amigo, es un tipo fenomenal. Yo diría que es único, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un valor entrañable poder haber estado con él, creo que en 2 etapas, además, si no recuerdo mal. Mira, pero claro, también hay que recordar otros profesores que vinieron aquí, algunos desde países de la ex Yugoslavia. Recuerdo uno que fue Ranko Zeravitka, que fue un honor para muchos poderlo tener, ver, aprender y tal y cual, pero hubo otro, Miki Vukovic, ¿no? Y Miki Vukovic es precisamente el entrenador que te hace debutar con el Gorna Godella, si no recuerdo mal, con 13 añitos, casi un añito después de haber jugado un campeonato del mundo de minibásquet, ¿no? Anda, cuéntanos esto. Pues sí, no, ahora lo piensas y dices, pero ¿cómo se les ocurrió poner a una niña de 13 años y voy a cumplir 14 a jugar? Y aparte jugué, sí que es verdad que era el actual campeón de Europa, con lo cual irían ganando de 20 seguro. Pero bueno, sí que, yo creo que tendría cierto talento, cierta estatura y posibilidades. A mí me dieron la oportunidad y tuve la suerte de que a 20 kilómetros de mi casa estaba el mejor equipo de Europa, ¿no? Y eso es una suerte, igual que tuve suerte de encontrarme a profesionales como Fede Marco o José Canales, que dedicaron mucho tiempo en... Eso es suerte, ¿no? Yo eso siempre lo digo, eso es suerte. Si hubieras nacido en otro sitio, igual no lo hubiera encontrado. Eso y bueno, pues el poder ir a un convenio mundial en Puerto Rico con 11 años, pues son cosas que está claro que yo tenía en mi cabeza y se lo decía a mi madre que iba a ser profesional, pero son, bueno, es una motivación extra, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuve la oportunidad de muy pequeña, 13, 14, 15 años, absorber de jugadoras como Blanca Ares, Ana Belén Álvaro, Piluca Alonso, María Ferragut. Eso te cambia realmente tu futuro, ¿no? Seguro, estoy segurísima. Eso representó un récord, fuiste la jugadora más joven en debutar en primera femenina, ¿vale? No creo que lo ostentara yo, pero por ahí andaría el tema con Ana Belén Álvaro, precisamente porque la hice debutar con 15 añitos recién cumplidos en primera división femenina en el año creo que 86. Si bien es cierto que la anécdota viene por aquí, detrás de la anécdota viene la pregunta. Claro, ¿crees que eso es posible? ¿Crees que en el baloncesto de élite de hombres, en el baloncesto de élite de mujeres, con todo lo que conoces, crees que es posible? Y si es posible, ¿por qué no pasa que debute gente joven con posibilidades? Primero porque yo creo que ahora hay mucha más repercusión de todas las decisiones que se toman, ¿no? Ahora alguien debuta y para bien o para mal estarías en el candelero de todo el mundo. Ricky Rubio creo que debutó con 14 años. No es que me vaya a comparar con él, ni mucho menos, pero sí que es verdad que igual que Ava, lo que tú acabas de comentar, o Iris Ganaria, que también creo que debutó a los 14 años, son talentos, o éramos talentos que se veía claramente que, sobre todo desarrollados físicamente, que es algo muy importante, pero muy difícil que ahora pase que alguien pueda debutar tan pronto, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 personas en 30 años. Entonces, es algo
muy, muy difícil. Yo he sido presidente y directora deportiva del Horta Godella, de ese club que a mí me vio debutar, y yo cuando tenía las charlas con los padres decía cuánta gente ha podido salir, ¿no? Entonces es complicado, es muy bonito hablar sobre ello, y yo tengo la suerte de que me ha pasado a mí, pero la realidad dice que se tienen que dar muchos componentes para que eso pueda pasar. ¿Qué componentes? Dime tres. Tres. Para mí, o sea, el nivel de... o sea, que para ti sea tan importante o tengas tanta pasión que todo lo que te tengas que dejar al lado no sea un esfuerzo, ¿no? Que sea algo que no pasa nada, ¿no? Porque al final nosotros... a mí me dicen muchas veces que los deportistas o que los exjugadores tenemos atajos, ¿no? Para llegar a entrenadores, y yo siempre lo digo, ¿no? Al final nosotros a los 13, 14, 15 años ya estábamos en la pista. Entonces, tú dejas muchas cosas al lado, muchísimas. Son cosas que a lo mejor dices, bueno, pues tampoco son tan importantes, pero sí que lo son. Eso para mí no era algo muy difícil. Yo hacía lo que más me gustaba. Eso yo creo que hay que tenerlo en consideración, ¿no? Que no puedo salir con los amigos, para mí no había ningún problema. Yo donde quería estar era en la pista, ¿no? Y yo creo que ese tipo de pasión es súper necesario para poder llegar, más que el talento, que también es importante, la mentalidad es el que, teniendo más o menos talento, te va a hacer llegar a ser profesional. Y, por supuesto, para mí en el baloncesto es muy importante esa coordinación, esa elasticidad, que pues entrenarla desde pequeños. Yo ya he mencionado los entrenadores que he tenido, pero yo tuve la suerte de que mis entrenadores medía 1,80 cuando tenía 12 años y me ponían de base, de escolta, de pivot, de todo. Eso hizo que yo me pudiera desarrollar en lo que he sido. Que yo he jugado de 1, me llamaban 41, porque podía jugar de 4 y de 1. Podía jugar de todo, veía el campo en todas las posiciones. Y eso solo fue gracias a que 2 entrenadores o 3 me vieron con 1,80 y no me pusieron dentro de la zona, ¿no? Entonces, creo que también tienes que tener la suerte de tener entrenadores que te puedan desarrollar dentro de tus talentos. ¿Es que eso de ser un 41 te ha ayudado a tu visión como entrenador? Sí, totalmente. Yo tenía una visión particular del básquet, he sido muy buena pasadora, y he sido buena pasadora a lo mejor por mis talentos y porque también no paraba de imitar a Magic Johnson, a Hardaway, a todos. Creo que el espejo, el que podamos coger referentes, y lo malo es que ahora solo cogemos referentes del 1 contra 1 y del tiro y de Steve Curry, y a mí me gustaría que la gente imitara cómo pasa Laia Palau, cómo pasa, no solo cómo juega Alba Torrens, pero cómo pasa Alba Torrens, pues bueno, todas esas cosas que creo que son los valores que te van a hacer un jugador completo, ¿no? Estamos en preguntas que vienen un poco así, casi de cuestionario, ¿no? Pero, por ejemplo, tu experiencia al lado de grandes expertos como Néstor Che García, J. Cuspinera y Paco García, la gente está interesada en saber, a nivel de dirección de grupo, no a nivel de táctica, de acciones, no, a nivel de dirección del trato humano con la gente, ¿eres capaz de darnos 2 virtudes de cada uno de ellos que tú hayas visto que son singulares? Sí. Lo malo de comparar es que parece que el otro no lo hace, ¿no? Pero sí que es verdad que cada uno tenemos unas cualidades. Néstor es una persona que tiene una aureola y que tiene una gestión del grupo con los jugadores que trata a todo el mundo, desde el utillero hasta el presidente, de la misma manera. Creo que tiene un don para llegar a la persona, ya no solo jugador, sino a la persona. Creo que eso es muy importante para el liderazgo. Jota es una persona que tiene tantos conocimientos que el jugador le escucha, ya solo por, igual que el staff, tiene unos conocimientos de muchísimas cosas, no solo de tácticos, sino que hace pues eso, que ya tenga ese respeto, ¿no? Y Paco es un competidor, es un comunicador directo, ¿no?
Y bueno, yo he valorado mucho los 3 entrenadores. Creo que he tenido una suerte inmensa porque cada uno es totalmente diferente al otro. Y he tenido la suerte que en 2 años y medio haya podido absorber de cada uno de ellos. A lo mejor me hubiera pasado que hubiera sido 2 entrenadores iguales, bueno, pues obviamente nadie es igual, ¿no? Pero puedes aprender. Pero en este caso es que 3 entrenadores con muchísimo conocimiento y muchísima trayectoria, pues bueno, he tenido ese máster exprimido, ¿no? En 2 años. Y para conseguir esa cohesión de grupo, ese espíritu determinado, campañas tan exitosas como hizo Fuenlabrada con el hashtag para disfrutar, que era tan divertido y tal y cual, ¿crees que ese tipo de condiciones generan en el grupo ADN de club y ayuda también en beneficio del equipo, en el esfuerzo del equipo? Sí, a ver, yo soy de marketing y he estudiado marketing y he trabajado en marketing, con lo cual creo que es importante. Creo que es muy importante que los jugadores sepan a qué clubs van y cómo se pueden identificar, ¿no? Y todas estas campañas lo que hace es unir, ¿no? En este caso, para disfrutar, pues quitaba un poquito el peso de la competición y de siempre estar, vamos a disfrutar, aparte de sufrir, que siempre sufrimos, pues también vamos a disfrutar, ¿no? Y yo creo que hubo... pues bueno, entre los jugadores hubo mucho, a nosotros nos dio un poquito más de vergüenza hacer los spots y todo, pero creo que es importante tener un lema, un esto de equipo y que todos vayan hacia el mismo, aunque en este caso fuera para disfrutar, pero creo que en la cohesión del grupo es importante que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. Eres entrando en una serie de preguntas mucho más, digamos, distintas que el propio tratamiento de ataque, defensa, gestión, técnica de entrenamiento, son preguntas un poco más particularizadas. Fíjate, eres una jugadora que has estado 129 veces internacional, has jugado en España, has jugado en Europa, has jugado en Estados Unidos, has jugado campeonatos mundiales, europeos, creo que los Juegos de Beijing, si no me equivoco, es tu experiencia olímpica, no sé si alguna más, pero al final todo eso ha construido una experiencia que te ha permitido en un momento determinado dar un paso de jugadora a entrenadora. Un paso que desde la Asociación de Entrenadores venimos defendiendo que es el paso natural. Es el paso natural que hay en muchos de nosotros, ¿no? Pasamos de jugador a entrenador y en vosotras todavía más, puesto que si no recuerdo mal, el baloncesto femenino es el deporte con mayor número de licencias en España de deporte de mujer. Por tanto, hay que pensar que un porcentaje alto adoran el juego y lo pueden seguir adorando como muchos de nosotros luego enseñándolo, ¿no? En todo este tipo de situación, antes lo he comentado, has formado una realidad desde un sueño. Muchas chicas, yo lo sé, hablamos con muchas en nuestro programa Mujer Entrenadora, muchas lo vemos en su evolución. ¿Qué podrías decirles para que sueñen y qué sabes tú que es realidad el sueño? Aquí hay varios aspectos y creo que muy importante, ¿no? Nosotras como entrenadoras necesitamos aumentar el número de entrenadoras para que aumente el número de oportunidades, ¿no? Y creo que muchas de nosotras nos quedamos a mitad de camino, tanto jugadoras, que al final eres jugadora, has pasado muchos años y como tú dices, hay un paso muy natural en un porcentaje que debería de ser así, ¿no? Pero en otras ocasiones vemos muchas barreras, ¿no? Y nos paramos. Yo lo que a mí me gusta decir es hay que focalizar para mí en el sueño, ¿no? Yo soy una gran soñadora y siempre he soñado incluso demasiado alto, ¿no? Pero aquí estoy, o sea, al final he intentado que mis sueños, he intentado mirar el camino, ¿no? Yo estaba obsesionada cómo poder encontrar el camino de algo que no existe, que es ser entrenadora como mujer en ACB, y intentaba darle menos importancia al hecho de que nunca hubiera pasado, ¿no? Para mí es importante que nosotros también seamos visibles para que pues bueno, una jugadora de 22 años que ya no quiere jugar más, que sea entrenadora, bueno, pues yo puedo llegar a más que entrenar cadetes o infantiles, ¿no? Creo que nosotras como entrenadoras profesionales también tenemos una responsabilidad de ser visibles y poder no, pero a veces nos falta a las mujeres un pequeño empujón, un pequeño dar un poquito de confianza, que a veces, pues bueno, por la historia nos falta ese punch de confianza. Porque sí que demostramos que somos buenas en lo que hacemos, ya sea como jugadoras o las entrenadoras que hay en mini, en infantiles,
o las profesionales. Entonces, creo que nosotras mismas tenemos que darnos un empujón a nosotras mismas también, ¿no? A ayudarnos unas a otras y ponernos un poco, exponernos a ese nuevo paso, ¿no? En el 2018, compañeras y compañeros, entrenadores en definitiva, valoraron y dieron visibilidad a ti como mejor entrenadora del año, premio Antonio Díaz Miguel, pero posiblemente estaban haciendo un esfuerzo de poder dar visibilidad a ellas para el mañana, ¿me entiendes, no? ¿Cómo Sí, valoras sí. un acontecimiento como este? Yo lo valoré desde dentro de mí de una manera muy humilde, es decir, me están premiando por lo que he conseguido, no por ser la mejor entrenadora de España, obviamente, sino porque creo que les representa el haber conseguido tener este puesto, ¿no? Creo que era un premio más a lo que es lo que es labor como entrenadora, es decir, ostras, nos gusta que haya pasado esto y vamos adelante y te apoyamos. Yo lo vi así, ¿no? En ningún momento lo vi como que era la mejor entrenadora de España, sino me dio más motivación para intentar en algún día serlo por mis resultados deportivos. Pero creo que la gente quiere hacerlo y no solo mujeres, sino hombres quieren que haya esta normalidad. Y yo creo que cuando lleguemos a esta normalidad es que hemos llegado a una igualdad parecida. Nunca no sé si llegaremos a una igualdad, porque queda, espero que sí, pero creo que lo importante es pues dar el primer paso. Lo que pasa es que yo digo, han pasado ya 2 años y medio y estamos un poco en la misma, no hay entrenadores ayudantes en ACB, no hay entrenadores ayudantes en Leporo, creo que no hay entrenadores ayudantes en Le Plata. Creo que tenemos que no se quede esto en algo anecdótico, ¿no? Que hay mucho trabajo aún por hacer. En Toronto tienen una entrenadora ayudante que ya explicamos con Sergio, que viene derivada del básquet universitario y de su carrera de ingeniería en informática, pasando a ser una entrenadora que colabora en los entrenamientos y que detalla cantidad de información y big data para que todo el equipo funcione mejor. Hay cantidad de posiciones que podrían ocupar tanto en pista como en semipista y semidespacho en el staff técnico de un club, de ACB, de Leporo, de Le Plata, de Primera Femenina, Femenina 2, todas ellas. Además, no hay paridad ni en Estados Unidos, pero hay normalidad en Estados Unidos. Tú viviste... Sí. Y nosotros vivimos contigo una experiencia, uno de nuestros grandes proyectos, que es la visita al básquet norteamericano, que hacemos cada año. Si no recuerdo mal, eso debía ser quizá en el 2016, cuando fuimos a Indiana, visitando pues, los Indiana Pacers, la Universidad de Indiana en Bloomington, después la de Louisville con Rick Pitino y en Kentucky con John Calipari. Viviste una experiencia que nos conectaba con ese enjambre. Ni en esos momentos nadie piensa que no hay paridad. Todo el mundo pensamos que hay normalidad, porque en el baloncesto universitario hay mujeres entrenando a chicas y tal y cual, ya hay cantidad de mujeres que están en equipos NBA. La cuestión que nos plantean, ¿qué vivencias a ese nivel de normalidad has adquirido y por tanto has podido plasmarlas ahora en tu realidad, has adquirido en tus experiencias en las universidades americanas, en la Universidad Americana cuando estuviste? Sí, en Estados Unidos hay muchísimo apoyo en general al deporte femenino, ¿no? Es verdad que aún hay pocas entrenadoras en la NCAA masculina, pero que sí que en normalidad no lo ven algo raro. Ahora, igual que en la NBA, que hay 13, 14 desde GMs, ayudantes de GMs con Suber, a gente que está en operaciones como Swing Cash, están en Boston, en Washington, en Dallas, en los Clippers, en Toronto. Hay muchísimas mujeres ya en el staff técnicos. Lo que dices, no hay igualdad, no hay paridad, pero sí que hay normalidad. En la NCAA femenina, por supuesto. Entonces, cuando tú vas ahí y vives tanto, te hace pensar que puedes llegar a eso, ¿no? Siempre he sido una persona que no mida muchas las barreras, igual por mis padres, igual por mi personalidad, igual por mis vivencias, ¿no? Sin un acumule de todo. Pero sí que está claro que en España, aunque sí que se ha llegado a una conciencia de que las mujeres podíamos estar ahí,
aún, parte porque nosotras tenemos que dar un paso adelante, parte porque aún no se nos dan las oportunidades, buenas oportunidades, pues tenemos que mejorarlo, ¿no? Y eso está claro que existe. Yo hablo mucho con amigos, mis hermanos, con gente que tiene miedo. No hay machismo. Bueno, no sé si hay machismo o no hay machismo, pero la realidad te dice que nosotras aún no estamos ahí. Y también te digo que nosotros tenemos que dar un paso adelante, tenemos que estudiar los cursos nacionales, tenemos que, pues bueno, sacarnos todos los cursos, no solo el primero, no solo el segundo, no solo ser buena, sino intentar, si queremos, intentar cruzar esas barreras y ni siquiera prestarles atención y llegar a ellas. Y después, no solo hacer el trabajo, irte a casa, sino ser un poco visibles, ¿no? Para poder inspirar a otras. Sí, en ese orden de cosas han llegado un montón de preguntas para la última del cierre, la más íntima y personal, la que le haríamos a cualquier entrenador que tuviéramos aquí delante. Me da igual si es una mujer o un hombre. Le preguntaríamos por sus proyectos, por sus nuevos pasos, por sus nuevas perspectivas. El que está aquí, pues, ¿qué piensas? El que está allá, ¿qué piensas? El que quieres hacer cuando esto acabe, etcétera, etcétera. ¿Dónde están tus pasos? ¿Cómo te ves canalizando tu vida profesional como entrenador? Pues mi deseo número uno es estar en el mayor nivel competitivo que pueda estar. Eso para mí es lo más importante. Y sobre todo, soy una persona que me quiero ganar lo que me merezca. Es decir, si estoy disfrutando mucho el proceso de ser ayudante, de aprender, de aportar, de tener ese espacio, de no tener que de ser yo la que toma las decisiones, sino ir cogiendo de aquí y de allá. Y después, en algún momento, demostrarme si soy capaz o no de ser primera entrenadora, que me gustaría, pero no tengo una ansiedad absoluta, sino cuando llegue, si tiene que llegar, llegará, ¿no? Entonces, por supuesto, soy una persona muy competitiva, con muchas ansias de ganar cosas, o sea, no ansias, pero siempre me ha gustado pues poder competir en el máximo nivel, ¿no? Entonces, aunque esté en Fuenlabrada, yo nunca pienso que yo voy a pelear por el descenso, vamos a intentar pelear por lo más arriba posible. Y siempre tener retos, ¿no? Eso para mí es algo muy importante como persona, siempre tener un reto. No me gusta sentirme cómoda absoluta, ¿no? Me gusta moverme hacia nuevos retos. Estamos seguros, todos los que estamos viendo este vídeo, estamos convencidos que son diálogos con un entrenador, en este caso una mujer entrenadora, y que por tanto todos los retos que nos vamos poniendo en función de la suerte, porque es un juego, pues van pudiendo llegar y tal, pero al final el camino está marcado, va por ahí desde que tenías 12, 13 años y a tus padres les decías yo quiero ser eso y quiero ser eso y quiero ser profesional, pues definías un estrado determinado, que era el estrado donde están sentados los jugadores, pero ahora pasaste muy brillantemente a este tipo. Yo creo que ha sido una conversación realmente ilustrante. Vuelvo a tener la misma sensación que tuve en la soledad de la fonteta vacía, sentados en la grada tú y yo, la sensación que tuve de decir, es un entrenador mujer que sus retos están en su cabeza y sus límites no se les pueden conocer porque parece que no hay. Yo te felicito, te felicitamos todos como comunidad de entrenadores, como Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, de que puedas haber aportado eso. Yo creo que mucha gente que vea, muchas mujeres entrenadoras entenderán que sí, se puede soñar porque soñar y realizarlo es posible. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros y espero que pronto nos veamos ya en la pista, que todos tenemos muchas ganas de meternos ahí. Un saludo a todos.